Científica, y el 21 de junio asumió la responsabilidad correspondiente. Quedaba, de acuerdo a las normas estatutarias, por cumplir este acto que celebramos hoy, en lo que es, diría que la segunda casa de la doctora Brixen, la Biblioteca Nacional, a cuyo director, el señor Valentín Trujillo, agradecemos mucho que hayas cedido esta sala para cumplir con esta instancia en la cual el académico Juan Justino da Rosa va a recibir formalmente con un discurso a la doctora Brixen y después la escucharemos a ella referirse a sus últimas investigaciones a propósito de Feliberto Hernández. Así que le doy la palabra al profesor da Rosa. Buenas noches a todos. Quisiera presentar esta noticia sobre la incorporación de la doctora Carina Brixen, haciendo un recuento de qué significa esta ceremonia de presentación para la academia cada vez que un nuevo miembro ingresa a la academia. Entonces, esa celebración pasa por 4 o 5 puntos que se reiteran actualmente y que cumplen con los fundamentos que hacen a que la academia siga viva, siga fuerte y siga en obra. La primera es cumplir con el lema de la academia, el famoso Inter Acervam Forum Nova, que implica la recomendación de conservar lo antiguo y fomentar lo nuevo. Ese es un lema que distingue la Academia de Letras de prácticamente todas las academias de la lengua que han heredado el crisol consabido de la Real Academia Española, en una cantidad importante de ellas. Otras han heredado la herencia del cuervo de asociar la lengua con la patria y logran poner su escudo, que es el lema de la lengua de la patria, y muy pocas han hecho referencia a otros conceptos más amplios, como sí lo hizo la Academia de Letras en el año 43, y que consiguió una manera mucho más abarcativa de la labor de la academia relacionada con el conocimiento, donde la lengua tiene una presencia muy importante. Así que esa forma de conservar lo antiguo y fomentar lo nuevo pasa por la lengua, pasa por la literatura, pasa por las ideas, pasa por la sociedad. Y en ese caso, la academia siempre está vigente cumpliendo con ese mandato. La segunda cosa es cumplir con el reglamento de la Academia Nacional de Letras, que exige en uno de sus puntos que debe fomentar la investigación literaria. Así como en otros puntos se exige la investigación y el cultivo de la lengua, hay un punto específico que recomienda que la Academia Nacional de Letras tiene el cometido de fomentar la investigación literaria. El tercero es dar continuidad a una tradición desde la fundación de la Academia, donde la crítica literaria estuvo presente en forma contundente, representada en la Pedagogía Felde, que fue uno de los integrantes del núcleo fundacional de la Academia, y a partir del cual hubo otros herederos. En este momento tenemos 3 especialistas dentro de la Academia dedicados a la investigación y la crítica literaria, con el presidente Alfredo Crespo, siguiente por Elena Romiti, y ahora tenemos la presencia de Carina Brixen como refuerzo para un equipo muy fuerte y activo, que tiene una presencia muy importante en la cultura nacional. El otro es el festejar el ingreso de un nuevo compañero a la mesa de trabajo.
Usted sabe que los miembros de la academia son vitalicios. Eso quiere decir que cuando ingresan un nuevo compañero va a ser para toda la vida. Esa ceremonia requiere una celebración muy particular, porque significa que seremos compañeros, queramos o no, hasta que la suerte nos acompañe, y en ese aspecto es un festejo realmente muy sentido el saber que tenemos un nuevo compañero de trabajo entre nosotros. Porque tenemos también el triste cometido paralelo a su nacimiento, que es el despedir a los compañeros que se van. Entonces, de esa suma de unas y muertes, decía María Eugenia, se compone esa dinámica vital de la academia, de estar siempre trabajando con sangre nueva y conservando a los veteranos que vamos quedando cada vez con menos recursos de movilidad. Por último, nos arreglamos por la propia Karina Blixen, porque encuentra en la academia nada menos que a 10 compañeros de generación. Eso no es poca cosa, porque en algunas instituciones a veces ellos sí han llegado como sapo de otro pozo, porque tiene que pagar derecho de piso, como se dice habitualmente. En este caso, Karina Blixen se encuentra con 10 compañeros de generación que están trabajando y militando en la actividad cultural desde hace muchos años, nombrando nuevamente al presidente Alfredo Penco y a Elena Romiti y a Gerardo Caetano como grupos de la generación del 70 que de alguna manera están en distintas líneas de trabajo, pero pertenecientes a una renovación generacional, un cambio de generación, en la cual somos todos conscientes de las responsabilidades que conlleva el ocupar cargo, es decir, el relevo generacional con todas las responsabilidades por último, celebrar el cumpleaños de la querida académica recién nombrada, que en el día de hoy está festejando su cumpleaños y la academia también lo celebra como corresponde. Dicho esto, me interesaría abordar algunos puntos que hacen a la caracterización del trabajo y de la pertenencia de Karina a la generación que mencionaba hace un momento. Todos sabemos los buenos estudios que hicieron generacionales hasta la década de la crisis, donde hubo un detalle pormenorizado de protagonistas con día y hora de nacimiento y muerte y funciones en todas las áreas de la cultura, donde no se centró exclusivamente en la literatura, sino que fue realmente un análisis global de la generación por edades, por funciones y por compromisos culturales, ideológicos y políticos que conformaron una secuencia que empezó en el año 39 o 40 y finalizó sobre los fines de los 60. De alguna manera, la nueva generación, la generación del 70, todavía están, veremos, por la designación que fracasó la nominación de generación del silencio en un momento, está de alguna forma esbozándose la generación del 70, denominación que englobe a los nacidos entre 1946 y 1959, 60. Y allí podemos distinguir un numerado de hombres y mujeres dedicados a la crítica literaria, a la poesía, a la narrativa, fundamentalmente, y a otras áreas del conocimiento, que suman más de 50, más de 60, más de 70 protagonistas que están perfectamente definidos y con obra hecha y con obra perfectamente identificables, como en el caso de Karina, con su propia actuación como crítica literaria, que empezó, según lo que pude encontrar, ya en 1978, con los primeros artículos en las revistas
juveniles empezaban a concitar el aglutinamiento de personas de las mismas edades y tendencias para hacer la resistencia, como se pudiera, del sistema de represiones que vivía el Uruguay. De alguna forma, uno de los nombres que sugiere la propia Karina, sin decir que la generación de la resistencia habla de que la resistencia es la modalidad de todo lo que enfocan y resuelven continuar con la actividad cultural y no pariendo oportunidades, no fuera en un espacio público, no fuera en un espacio privado, ya fuera burlando la censura, ya fuera combatiendo la autocensura, ya fuera concertando grupos en los lugares que se pudiera, para poder de alguna manera tener viva esa opinión y ese espíritu de querer cambiar las cosas de la forma que se pudiera. Creo que ahí el IPA tiene un rol fundamental analizando la procedencia de esa generación, cuales después si quieren les leo los nombres todos, pero un porcentaje importantísimo de esa generación fue formada en el IPA, en la parte de historia y en la parte de literatura. Y esos estudiantes, los más adelantados, fueron los que empezaron a promover las primeras revistas clandestinas, muchas de ellas, otras de corta supervivencia, y una de las que tuvo mejor recibimiento y definición fue la revista Trova, justamente, que fue dirigida por José Arrilla, y donde publicaron allí, no sé si el primer artículo, pero uno de los ensayos primarios como estudiantes de la crítica literaria, tanto Karina Ulises como Oscar Orlando, junto con otros que podemos mencionar, que acompañaban esa gesta, digamos, inicial de los años 20 años, poquitos años. Entonces, de ese panorama, me gustaría sí hacer una referencia muy rápida de a quienes estamos mencionando de esa generación, dentro de los que nacieron entre 1946 y el 49, están desde Tomás de Mato, Hortensia Campanella, Lisa Vidal, Milton Fornaro, Mario Delgado, Carlos Lescano, Hugo Bermejillo, etc. Y entre los que nacieron en la década de 50, es una larga lista en la que pueden destacarse algunos a modo de ejemplo, exclusivamente, como Hugo Burel, Juan Carlos Mondragón, Eduardo Gloriani, Uruguay Cortazo, Fernando Urtazón, Alfredo Péncora, Oscar Orlando, Aline Larne Borges, Elena Corbellini, José Richa, Luis Bravo, y un largo etcétera. Todos ellos, de alguna manera, estaban empezando a hacer sus primeras armas desde el punto de vista cultural, social y generacional, y cada uno de ellos hizo su propia experiencia y fue avanzando, digamos, en los nuevos tiempos que se empezaban a definir. Entonces, ya centrándonos en la vida que llevó Karina Ulises, y voy a mencionar solamente los datos objetivables y no de contexto, porque sería muy largo, muy entretenido, muy lindo poder darnos contextos vitales. Entonces, protagonistas, pero ni da el tiempo, ni a Karina Ulises le hace mucha gracia entrar en esos detalles. Entonces voy a centrar en que su gestión fue la de ser egresada del IPA en 1980 y luego viajar a Madrid para perfeccionarse en el Instituto de Cooperación Americana y luego en la Universidad Complutense de Madrid para el profesorado de Lengua y Literatura. Y allí tuvo un primer contacto con alguien que nosotros no habíamos conocido o que no llegaba todavía para acá, que era Juan Bennett, que era un español de armas tomadas que estaba renovando la literatura española, que estaba haciendo roncha, digamos, en cuanto a las nuevas propuestas que buscaban, junto con Camilo Sera por otro lado, junto con
otros intelectuales de la época, una renovación del estilo, de la capacidad de reinterpretar la función de la literatura con nuevas formas, nuevos modelos, nuevas maneras de poder escribir. Esa experiencia, supuestamente, y eso lo deduzco yo personalmente, fue muy removedora para todos aquellos que nos criamos en ese Uruguay censurado, acotado, cortado en comunicaciones, sin publicaciones, sin circulaciones libres, y que ver el Uruguay desde otra perspectiva y otro ángulo, seguramente fue motivador y generador de nuevas visiones de la función de la crítica y del rol de los intelectuales en la sociedad de ese momento. También es importante saber que Juan B. estaba rompiendo con el realismo, que era una especie de techo en el cual se había instalado la literatura desde hacía más de varias décadas, y las cuales la literatura fantástica no lograba sacar cabeza, la literatura que rompía los cánones esperables del relato lineal, no recibía una crítica, no tenía espacio para manifestarse, muchas veces era censurada por propia crítica especializada. Todos conocemos los casos de Armonía Sobra, los casos de Clara Silva, los propios casos de Filiberto Hernández, que llegó un Miguel Ramos para poder darle visibilidad a la importancia de la literatura que hacía Filiberto Hernández. Y entonces creo que todo eso sumó para que la crítica de esta vegetación empezara a preocuparse y a definir nuevos campos de trabajo, fundamentalmente en la parte de aquellos rupturistas del canon, es decir, aquellos actores que mostraban una necesidad y una búsqueda de formas narrativas, de formas de escritura que no eran las convencionales, que no eran las esperadas y que estaban aflorando permanentemente. Después de eso se vincula con Arca, y acá quisiera decir que, y tratar de ser rápido, Karina Brices tiene dos etapas bien marcadas en su evolución dentro de su aparato crítico. Una que se extiende hasta 2009 completamente, donde hace contacto con Arca, donde trabaja en el diccionario de la literatura uruguaya, junto con la coordinación de Wilfredo Penco, junto con la mediación de Belloni, y en alguna forma hace un entrenamiento severísimo en la visión global de la literatura. Es decir, ese ejercicio práctico, ese trabajo, digamos, de escribir la historia de la literatura uruguaya en 2 tomos. Todos conocemos la primera versión de ese diccionario. Pienso que fue un entrenamiento a contrarreloj, de poder ponerse en día con la historia de la literatura vista desde un ángulo biografista, desde un ángulo muy concreto, pero dominando nombres, dominando épocas, dominando escuelas, etc. Y hay una segunda etapa en la cual Karina Brices destapa una segunda visión de la labor de crítico, y es el contacto con la crítica genética que hace a través del contacto con Nora Giraldi, con Fatia y Man, que empiezan a definir una nueva forma de validar la opinión sobre un autor, y es sobre la crítica textual, es basándose en la evolución del escritor desde los primeros borradores hasta la conformación de una obra definitiva. Es una escuela que se empieza a desarrollar con otros teóricos como Lois, por ejemplo, en Argentina, que también hacen teorías sobre esa práctica que se empieza a discutir en América Latina, y
Y Karina toma contacto con esa nueva escuela y se familiariza con Nola Rinaldi, que es la coordinadora de la Universidad de Lille, y facilita, digamos, una nueva forma de hacer literatura, que nosotros estamos apegados a la historia de la filología española clásica, y que si bien tiene una escuela muy importante, esto tiene una reformulación basada en otras metodologías. Pero junto con eso, Carolina hace la formación a distancia, hace cursos esporádicos, cuatrimestrales, yendo a Francia para poder hacer el doctorado. En ese mismo tiempo ingresa a la Biblioteca Nacional. Y ese es el otro gran salto cualitativo de la formación de Carolina Ulises. Porque el Vicano, que acababa de ser director de la Biblioteca Nacional, conforma un nuevo equipo de trabajo donde invita a varios docentes que estaban trabajando en secundaria, que pasan comisión y forman un equipo más amplio a lo que ya sumaban Elena Rometti y María Elena Reborges, y renueva y reformula el sistema de archivo de la Biblioteca Nacional. Modernizamos, etc. Mientras en detalle porque vamos muy largo. Pero lo cierto es que Fatia Guimard hace un artículo en plena formación de Carolina Ulises diciendo que Roberto Ibáñez, que había sido el fundador del archivo del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, estaba haciendo crítica genética mucho antes de lo que se estaba haciendo en ese momento. Y hace un análisis de la capacidad que tuvo Roberto Ibáñez como fundador del archivo de establecer las pautas de organización del material, los originales, el proceso de creación de las distintas etapas de una obra literaria y la importancia de relacionar la correspondencia con los originales con las distintas versiones, la última versión con la etc. Hay un artículo muy importante, hay varios artículos, mejor dicho, que se publican en una nueva revista que también va a fundar Carolina, que se llama Lo que los archivos cuentan, que es otro salto cualitativo en la investigación de trabajos literarios que se hacían en el momento. Ella logra dirigir esa revista durante 7 números, de 2012 al 2019, donde allí se divulgan, se muestran y se trabajan archivos que están en la Biblioteca Nacional desde hace mucho tiempo, archivos de Feliberto Hernández, archivos de Elvira Agustín, archivos de distintos actores sobre los cuales no se había trabajado sistemáticamente. De modo que hay una producción sistemática durante 7 años de nuevos investigadores nacionales y extranjeros trabajando en la literatura nacional con un enfoque nuevo y modernizador. Esto yo creo que es el gran aporte que hizo Carolina Blixen en ese trabajo inicial de investigador. No me da el tiempo para mencionar toda la obra publicada que fue de alguna manera puntualizándose o especializándose en algunos actores emblemáticos. Cano en primer lugar, Feliberto Hernández en segundo lugar, Elvira Agustín en tercer lugar, haciendo series de artículos que iban mostrando etapas de conocimiento de estos autores desde el punto de vista del texto, no de la biografía, que ella desconfía de la biografía, dice que no son más que versiones o historias, mentiras aceptadas, llega a decir, yo lo entiendo como una posibilidad de concebir una interpretación de la vida de alguien a través de otro, y donde ella no se aparta de la versión textual y del material que se lee y que está escrito por el autor. Básicamente esos son los trabajos que ha integrado Blixen con una continuidad muy importante. Ha generado equipos de trabajo, ha invitado a otros
esa tarea de divulgación. Y creo que eso la convierte en un referente insoslayable para poder valorar el trabajo realizado con archivos que todo el mundo coincide en que son únicos prácticamente en toda América. Y nosotros nunca tuvimos la suficiente conciencia del valor testimonial que significaba esa colección enriquecida sistemáticamente por los directores que siguieron a Roberto Ibáñez y que hoy día conforman un patrimonio invaluable para la interpretación de la historia de nuestro país y de nuestra cultura. Así que, en base a eso, Marina me dice bienvenida a nuestra mesa de trabajo y muchas gracias por aceptar compartirnos este tiempo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí le ofrezco la palabra a la doctora Mesa. Muchas gracias, Juan Justino. La rememoración de Juan Justino me trae muchas cosas que obviamente no tenía presente. Todavía no me pienso así en perspectiva. Y sí, está el IPA, y lo fundamental que fue la enseñanza del IPA. Y en relación a la literatura, yo aprendí algo de lo que no me pude desprender, ¿no? Aunque en algún momento quise, pero que realmente no pude, que fue seguirme al texto y leer lo que los escritores escriben. Parece una cosa de perogrullo, pero cada vez se ha disuelto más la literatura en una construcción de la cultura que tiene sus elementos muy importantes y enriquecedores, pero al mismo tiempo hay algo específico que es la escritura, que sigue siendo para mí fascinante e ineludible. Y eso sí, me lo dio el IPA, como también me conmueve que te acuerdes de Trova, porque, bueno, acá están José y Rosario, que conspiramos juntos sacando Trova. Yo ahora no me acuerdo mucho, pero yo creo que el primer número era sobre la Edad Media, vista de distintos ángulos. Digo, era un disparate de ambición universal, era así, ¿no? Era eso. Pero hay algo también, ahí hay un número que es importante, esa idea de que la literatura es todo, que puede decirlo todo, y además en ese momento era la posibilidad de la libertad, ¿no? Digo, entre nosotros y proyectándose. Y siempre quedé con esa idea de la literatura, de algo absolutamente central y transformador. Han pasado muchas cosas, ha habido muchas teorías, no ganó la revolución, estamos en otro mundo, pero la literatura tiene una fuerza transformadora a nivel personal que no podemos desconocer. Y el lenguaje tiene una potencia colectiva que tampoco podemos desconocer. Pero más allá de todo tipo de matices. Desde Trova conocimos a Alberto de Llori, también ahora me hacías acordar, porque al principio salíamos en el IPA y bueno, tuvimos problemas políticos y necesitamos salir del circuito del IPA que funcionaba muy bien y pasamos gracias al contacto con Beto, un amigo muy querido, Trova pasó a circular de otra manera. Y al mismo tiempo también es cierto, te acordaste del diccionario, el contacto con la edición me brindó otra visión de la literatura, otra visión de los problemas, ¿no? De lo que era la literatura en el circuito cultural, ¿no? Producir el libro, ver el público, ver esa existencia del libro, esa circulación del libro, que es fundamental. Y bueno, lo que pasa que, y bueno, te acordaste de Carlos Micano, claro, que fue en otro momento que gracias a él pasé a la biblioteca, que fue director de la biblioteca, y un amigo muy querido y que nos está faltando. Y nada, te agradezco ese recuerdo. Y por supuesto que agradezco a los miembros de la academia por haberme invitado.
invitado a formar parte. Y bueno, les voy a leer un poco lo que preparé para hoy. Es un honor ocupar el sillón Bartolomé Hidalgo, el humilde iniciador de una forma literaria de larga tradición en ambas márgenes del Río de la Plata, que colocó a la literatura en el corazón de los problemas políticos y sociales de su tiempo. Me halaga también que se me asignara un lugar que ocupó Beatriz Bell, a quien admiro por su discreción y sabiduría, y acá está Beatriz, y me alegra mucho que esté. Quise que este discurso fuera sobre Feliberto Hernández, el escritor al que me he sentido más ligada a lo largo de mi vida, tal vez porque su obra desconcertante y hospitalaria crea un espacio para alojar mis incertidumbres. El acercamiento a la crítica genética y el trabajo en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional desde 2010 me llevó a investigar los procesos de creación de algunos escritores, especialmente a prestar atención a los inicios, el tiempo misterioso de la gestación. En el caso de Feliberto Hernández, este lapso es particularmente desafiante, pues exige pensar en sus relaciones con la música, la filosofía y la literatura. Y por su manera de ser artista, por la modalidad distraída con que realiza las obras más sofisticadas. Esta actitud, más que una pose, parece producto de algunas singularidades de su personalidad en relación al medio artístico uruguayo. Feliberto tuvo una temprana vocación por la música que muy pronto encauzó profesionalmente. Durante las décadas del 20 y 30 del siglo XX fue una prolongada promesa. Sus composiciones y sus interpretaciones en el piano fueron reiteradamente elogiadas por críticos e intelectuales. Soñó con viajar a Europa para perfeccionarse y convivir de su arte. Los registros de su escritura creativa son un poco posteriores a sus primeros pasos profesionales en la música. Fue en esos tiempos una actividad más escondida. Si se puede señalar que inició sus estudios musicales a los 9 años por mandato de madre, la escritura parece estar ligada a su goce, a algo que realiza en principio más allá de la voluntad y aliento de los suyos y de sus necesidades económicas. Sabemos que en los comienzos de la década de los 40 se propuso ser escritor. Hay consenso en afirmar que fue un creador fuera de serie en la literatura y que no alcanzó similar trascendencia como músico. No quisiera considerar este periodo rescatando las huellas del trayecto literario casi invisible de quien llegó a ser un gran escritor. Me interesa en lo posible recuperar la jerarquía de la música en los comienzos para poder entender las opciones y los azares que hicieron posible el encuentro con el escritor y el despliegue de su literatura. La perspectiva elegida supone acechar la búsqueda compleja e inestable de Feliberto, tanto en la música como en la literatura. Tal vez una cita de Fermín Milló, escritor y pintor, amigo de Jules Supervielle, que viajó a Montevideo en 1936 y que no sé si Feliberto conoció, pueda dar una idea de lo misterioso que resulta el tránsito entre artes. Dice Milló: el desplazamiento de las actividades creadoras es uno de los más extraños viajes al interior de sí que puedan hacerse. Este extraño viaje de Milló fue también pensado por Feliberto. Uno de los fragmentos que Feliberto tituló Buenos días, prólogo, escrito probablemente en 1940, puede acercar las dificultades para comprender la radical heterogeneidad implícita en su deslizamiento entre la música, la literatura y la filosofía. Quien escribe se identifica con la imagen de un pato. Con esta autofiguración del creador deja atrás la majestuosidad del cisne caro a los modernistas. Cito a Feliberto: no solo me gusta viajar por distintas ciudades, sino por artes y ciencias. Tal vez sea como el pato que no vuela, ni corre, ni nada. Entonces diré que he sido un pato alegre algunas veces y un pato triste otras. Algunos me deben creer un pato extraviado. Y es que a veces me siento inefable en mi extravío. Algunos amigos filósofos llaman a este pato con ellos y le sugieren que no abandone el pensamiento filosófico. Algunos literatos llaman a este pato con ellos y le sugieren el terror que les inspira el drama del pensamiento. Y a veces lo consideran algo peor, y a veces desean justificarse más o menos en bloc ante lo que no han visto.
Algunos amigos filósofos y literatos corren a este pato para la música, diciéndole que allí está su vocación, sus condiciones, su vena. Y viceversa le ha ocurrido con algunos amigos músicos, pero todos, desde su punto, creen que lo ven todo. Y esto es cierto, porque cada cual ve todo con lo que tiene. Por fin diré que tengo algunos amigos que toleran y hasta sienten curiosidad por los ritmos y los elementos heterogéneos que desfilan y se transforman en la secuencia de mi realidad. Cita de Feliberto. El cruce de lenguajes, sensibilidades y perspectivas y el extravío fue la manera de crear de este pato tan común en su apariencia como excepcional en su arte. Habría que agregar que tal pato fue para Feliberto una condición persistente y que ese sentido de la frase está también presente en la imagen de sí. Se ha señalado la tendencia de Feliberto a colocarse en situación de discípulo, su manera de permanecer ajeno a cualquier protocolo, su deambular por los márgenes, su singular modo de ser un seductor. He sabido que no hizo el liceo y que leyó apasionadamente algunos libros, sin hacer ostentación de sus lecturas. Parece estar marcado por el deseo de entender, aunque sus guías no fueron académicas ni principalmente libretas. Preguntó, conversó mucho y experimentó libremente con lo que iba elaborando sobre música y literatura. En ese deambular de pato, en las formas más diversas, Feliberto fue desarrollando su pensamiento sobre la actividad artística. Como los primeros románticos alemanes, Feliberto consiguió la creación como producción, potencia, poiesis, que incluía una reflexión sobre el acto mismo de crear. Para la música necesitó maestros que lo disciplinaran en el conocimiento y la técnica del piano. En el caso de la literatura, al comienzo, estuvo enamorado de la posibilidad de seguir el pensamiento. Escribió en vínculo estrecho con la filosofía, aunque no asumió su discurso. Probó el ensayo y la conferencia tradicional, y también otras formas menos previsibles. La música fue la iniciación en el mundo del arte, de la ejecución, del público, del juicio crítico, de la producción del acontecimiento artístico, de la reflexión sobre todo esto. Gloso a Nora Giraldi, que también se acordaba Jean-Philippe de ella, que claro que fue muy importante. Gloso a Nora Giraldi cuando evoca las lecciones de piano junto a Céline Mouliet en relación al caballo perdido y destaca los sentidos del aprendizaje de la música. Dice Nora: disciplina, descubrimiento de una nueva dimensión de la sensibilidad y de estructuras formales que permiten la aprehensión del mundo, además del despertar de la sensualidad del niño que comienza a adolecer. Giraldi dice que cuando escribía, Feliberto desbordaba la papelera con sus tentativas para lograr la forma precisa. Este rigor, agrega, traducía una disciplina de trabajo adquirida gracias a los estudios de piano. Este interés y esta exigencia estaba ligada a una noción de alta cultura. El libro de Eugenio Petit Muñoz, El Camino, ha sido muy citado porque es de los pocos que se refiere, aunque muy al pasar, al Feliberto concertista. Abogado, profesor, ensayista, historiador, amante de la música culta, el testimonio y los juicios de Petit Muñoz vertidos en los artículos reunidos en el libro resultan particularmente interesantes para recrear un clima artístico que fue fundamental en la formación de Feliberto. Una buena parte del camino está dedicada a lo que Petit llama la cruzada de la música. Así se refiere a la creación a comienzos del siglo XX de instituciones abocadas a la enseñanza y difusión de la música clásica y a la presencia de compositores e intérpretes nacionales y extranjeros. Considera que en 1920, cuando Feliberto comenzaba su carrera de músico, cito a Petit, la celebración de conciertos y audiciones de música seria adquirió en Montevideo un desarrollo extraordinario. Petit recurre a metáforas fuertes para explicar la acción de estos cruzados en el público en general. Como marronazos en la roca, describe la acción de los primeros conciertos de la Asociación Coral de Montevideo en el público. Cuenta que esta asociación organizó conferencias con audiciones, que él estuvo a cargo de alguna, y que también colaboraron en esta tarea Carlos Ferreira, Eugenio Dors, Emilio Frugoni, Emilio Oribe, entre otros. Esta combinación de conferencias y audiciones fue algo a lo que Feliberto recurrió,
sobre todo fuera de Montevideo y posiblemente con un estilo diferente al de los citados. Sin posibilidades de comprender la música de Feliberto, pregunté a Marcelo Rila, docente, compositor y admirador de Feliberto, qué pensaba de sus composiciones. Consideró que eran objetos fascinantes. Me explicó, por ejemplo, que la partitura de Un poco a lo Mozart, que Feliberto escribió en 1921, incluía lo que en una escucha inicial se podía percibir como un error. Feliberto integró la torpeza en la ejecución a la estructura de la composición. Parecería que hay un Feliberto opaco con el que el otro Feliberto juega, con una sabiduría tal que logra entreverar las cartas una y otra vez. Tal vez haya que pensar que estaba más allá de nuestros prejuicios y de la cuadrícula que hemos aceptado para comprender el mundo. ¿Era ingenuo y sofisticado? Puede ser. Pudo reunir los atributos y carencias de una sociedad provinciana y una sensibilidad y una mente lanzadas a una experimentación constante. El equipo de trabajo que integra y que proyecta realizar una plataforma digital con el archivo de Feliberto se planteó rastrear sus composiciones. Buscamos información en Agado y la prensa e identificamos 20. No es un trabajo cerrado. Entre 1920 y 26, cuando dio su primer concierto en la ciudad de Mercedes, Feliberto compuso 14 obras. Canción de cuna, Un poco a lo Mozart, Primavera, Crepúsculo, Lápido y Vago, Paisaje, Gavota, Canto al Mar, Valsa la Antigua, Paginitas musicales, Mimosismos, Canción Repreciosa, El niño dormido, Vals Capricho. El año 1924 parece especialmente fecundo, compuso 7 de las piezas musicales señaladas y, según dejó constancia en el texto que se conoce por el título de autobiografía, comenzó a escribir Fulano de Tal. Lo publicó en 1925 y siguió escribiendo. En 1926 apareció Genealogía en la Cruz del Sur, Acunamiento con el subtítulo Trabajo filosófico literario en el diario La Época de Mercedes. Vale la pena detenerse en el año 1926. Entre fines de mayo y comienzos de junio se fue a la ciudad de Mercedes. La partida tiene el peso de un rito de pasaje. Su padre fue a despedirlo a la estación. Feliberto se iba de Montevideo en busca de trabajo como músico y dejaba a su primera esposa embarazada. Narró la escena en el comienzo de Tierras de la Memoria, escrita en los años 40, y que dejó sin publicar. En Mercedes daría su primer concierto el 12 de junio en el Politeama Colón. Contó este acontecimiento en una carta enviada a su familia 2 días después y en el cuento Mi primer concierto, recogido en Nadie encendía las lámparas. El sentimiento de orgullo y entusiasmo que sintió está dicho en la carta, no en el cuento. Desde su ida a Mercedes, la actividad que le supondría más tiempo y esfuerzo sería la de concertista, aunque esporádicamente cree otras composiciones y sigue escribiendo. Antes de partir a Mercedes en Montevideo, Feliberto es entrevistado por el diario El Ideal. Hizo un recuento de sus estudios de piano desde los 9 años. Me pusieron a estudiar el piano, dice. Y nombró a sus maestros y amigos, José Pedro Bellán y Carlos Ferreira. Preguntado por su situación espiritual frente al arte, con mayúscula, declaró haber dudado toda la vida sobre si sería compositor o ejecutante. Por la negativa se definió compositor, pues consideró que para ser ejecutante le faltaban las condiciones que adornan a los seres superficiales. Planteó que para entender el papel del intérprete es necesario considerar el tema de la técnica y explicó que es un problema no tener técnica y es un problema más grave pensar que la técnica sea un fin en sí misma. Aclaró Feliberto, lo cito, porque si el intérprete es un intermediario entre el autor y la obra, debe abordar su temperamento para ir al temperamento del autor. El periodista le preguntó por su labor de futuro ejecutante y Feliberto respondió: me propongo ser un fiel intermediario. Sin especificarlo con sus respuestas, Feliberto estaba participando activamente en una discusión generalizada en los años 20 que contrapuso las nociones de compositor e intérprete. Hay reflexiones de Carlos Ferreira sobre el tema y opiniones de Eugenio Petit Muñoz. En un artículo de 1920, Petit afirmó que el verdadero intérprete, músico
músico antes que pianista, sacrifica noblemente todo propósito de exhibición personal a la versión sincera y superiormente honesta de la obra ajena, llegando a ser de tal manera transparente su propio temperamento que puede verse a través suyo el estado de alma del autor interpretado. Feliberto reproduce el sentido moral planteado por Petit Muñoz. A comienzos de junio de 1926, instalado en Mercedes, se anuncia su primer concierto en el diario La Época. El articulista dice haber conversado con Feliberto y repite, como seguirán haciendo otros, sus ideas sobre la técnica y los intermediarios en la música. Feliberto continúa con la divulgación del tema, da una conferencia sobre los intermediarios en el Liceo Departamental el 1 de julio, que fue parcialmente reproducida en 3 artículos por la prensa local. Es el único borrador de conferencia de Feliberto que tenemos, que lo organizó Paula Cameto, que está acá y forma parte del equipo, y que bueno, esperamos colgar en la plataforma que estamos preparando. En esta conferencia, Feliberto considera que el tema de los intermediarios se encuentra en el centro de la actividad artística, en el término medio entre la obra o el autor y el público. Considera que el transmisor, al elegir la obra, tiene que tener en cuenta la jerarquía en la estética del pensamiento y la psicología del público. Afirma que el éxito o fracaso de los creadores depende de los intérpretes. Al comenzar a dar conciertos y plantearse la continuidad de esa actividad como un posible sustento, Feliberto empezó a variar desde distintos ángulos la consideración del intérprete. Va a valer la pena tener presente otra entrevista realizada a Feliberto en Buenos Aires en 1939. La consideración de las entrevistas es difícil porque habría que tener en cuenta muchas cosas. El lenguaje de Feliberto a veces no es demasiado sutil y preciso, a veces parece que está en la entrevista juega primero el rol que uno quiere desempeñar y la imagen de sí mismo que uno quiere dar, pero al mismo tiempo hay alguien que está preguntando y hay alguien que está transcribiendo. Dudé mucho, hay pocas entrevistas de Feliberto, estas dos creo que son significativas y las dos tratan en un lapso de tiempo muy importante, al principio de la gira de músicos y hacia el final, el mismo tema. Y bueno, las opiniones que da en un momento y otro sobre lo mismo son muy diferentes. Entonces creo que sí que son significativos estos juicios. En esta entrevista del 39, dice Feliberto que los intérpretes deben reconocer primero lo que llaman su realidad íntima y acomodarse a ella. Cito: el intérprete o compositor debería tratar siempre de no caer en las formas psicológicas interpretativas que conoce a través de otros que cultivan el género y debiera tratar de descubrir cuáles son las que le quedan bien para dedicarse a ellas, desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista del temperamento. Si los artistas tratan de acomodarse a su propia realidad íntima, mejor dicho, de acomodar su trabajo a esa realidad, otros serían los resultados. La tercera sección de intérprete del diccionario dice cosa que sirve para dar a conocer los afectos y movimientos del alma. En esos años, lo que va del 26 al 39, Feliberto fue descubriendo al creador en el intérprete. Tal vez sea posible pensar que el deslizamiento entre el compositor y el intérprete haya sido uno de los extraños viajes que realizó Feliberto en los primeros años de sus giras de música, y que este viaje está enhebrado con otro entre la música y la escritura. Sin aspirar a explicar estas relaciones, creo que considerar a Feliberto como un explorador de la casualidad puede acercarnos a comprender su deambular en los años 20 y 30. El desafío fue mayúsculo. A partir de la noción de casualidad, combinación de circunstancias que no se puede prever ni evitar, dice el diccionario, es posible trazar caminos entre la citada composición un poco a lo Mozart, realizada en el 21, que integraba el error o lo inesperado o el desliz a la partitura, y la dimensión de la experiencia que le proporcionaron las giras por ciudades y pueblos
la provincia de Buenos Aires y el sur del Brasil. Persistió 15 años en la gira sin que le permitieran sostenerse desde el punto de vista económico. A pesar de sus quejas, es fácil imaginar el placer que experimentaba en las situaciones concretas y su disponibilidad interior para transformarse al entrar en diálogo con lo que lo rodeaba. La enorme cantidad de espectáculos que tuvo que organizar, en los que actuó, no le garantizaban unas condiciones mínimas previsibles para sus actuaciones. Casi no había control posible sobre las situaciones creadas. En cierto sentido, las localidades del interior que recorrió, con su bonomía provinciana, su marginalidad en relación a un circuito de exigencia cultural, le dieron la libertad de explorar lo imprevisible. Feliberto siguió tocando y paralelamente fue creando espectáculos, conferencias, tenemos solo anuncios, en los que fue dibujando los límites de la interpretación musical. Vivió con intensidad y pensó la química que se producía o no con el público. Textualizó una y otra vez estas circunstancias en sus asuntos y en la forma sumatoria que encontró para muchas de sus narraciones. Generalmente el humor salva los desacomodos que provocan los imprevistos, como el gato que aparece en el escenario en el cuento Mi primer concierto, o la niña que grita al reconocer el sillón de la abuela que fue prestado para la decoración de la escena en El gira con Yamandú Rodríguez, para recordar solo algunos ejemplos. La casualidad y la conciencia de ella puede también crear un momento de magia como en Nadie encendía las lámparas. Si volvemos a Mercedes en 1926, además de haber realizado improvisaciones musicales, Feliberto protagonizó otras formas de contacto con el público. En el diario La Época se anuncia que Feliberto, a partir del 1 de agosto, estará a cargo de una cátedra íntima de conferencias, eso es lo que se anuncia, sobre temas filosóficos literarios, elegidos, comentados y discutidos por los concurrentes. El tema de la primera sería sobre las conferencias íntimas, estoy citando, sobre las conferencias íntimas como ideal progresivo para la agilidad mental, teniendo en cuenta las distintas maneras de discutir y la disciplina preferible para la discusión. Supongo que el rótulo cátedra íntima de conferencias refiere a un intercambio con poco público, de manera de permitir una interacción cercana y fluida entre el expositor y los escuchas. Más que temas personales, parece aludir, en la línea del pensamiento de Bach Ferreira, a formas de expresión del pensamiento. María del Carmen González recuperó y analizó el registro de 9 conferencias dadas por Feliberto entre 1935 y 1941. Es posible arrastrar en la prensa y las cartas que entre 1935 y 1942 envía María Nieto más títulos de conferencias realizadas en esos años. Los temas son sobre cultura, arte, música, psicología. En algún caso parece haberse colocado como asunto de conferencia, dice un título, anecdotario de mi vida bohemia. Esto es uno de los títulos que registra González. Ignacio Baxter, en la introducción a su correspondencia reunida, anota una conferencia impartida a médicos a mediados de 1940 sobre principios de psicología, que repercute en las cartas que envía Amalia en el planteo sobre las relaciones entre la vida y la obra del creador. Cito a Baxter. Se apropia para la ocasión de un tema, improvisando, y da las primeras muestras de la disolución del pianista, o mejor, del pasaje de este a otro plano. En otro momento me refería a los conciertos charlas que dio Feliberto en los años 30, retomando la información del criterio de José Pedro Díaz, que lo consideró como un proceso que lo puso en camino de dejar la música y dedicarse a la literatura. Hoy creo que la experimentación que había en esos años con la palabra hablada, el cuerpo y la música fue sin duda significativa, pero para entender el deseo de ser escritor habría que también tener en cuenta otros caminos que paralelamente fue trazando en la escritura. Entre 1925 y 1931 Feliberto publicó los 4 libros sin tapas y al mismo tiempo y después escribió otros muchos textos que quedaron inéditos. Buena parte de ellos fueron transcritos y recogidos en 2022 por María del Carmen González
intencionado el proyecto literario de Feliberto Hernández. Lo escrito en los años 20 y 30 es una notable cantera de experimentación con las posibilidades de la percepción, los modos de lenguaje y el pensamiento y los códigos y géneros de la literatura. En el proceso de ese desarmado de lo existente, creo que Feliberto realiza dos experiencias decisivas. El tomar conciencia de su amor por las palabras, que implica revisar parte de lo aprendido de Carlos Paz Ferreira, y la posibilidad de llegar, escribiendo, al otro que lo habita. Además de múltiples declaraciones de Feliberto, la afiliación al pensamiento de Carlos Paz Ferreira se puede encontrar en buena parte de sus textos y en otra dimensión, por ejemplo, en las conferencias íntimas, de las que me referí recién, de 1926, en que propone enseñar a discutir, o en su manera de polemizar en el llamado caso Graña, 1929, según señaló Ana Inés Larre Borges. En abril de 1929, en Rocha, la señorita María Elena Graña dio un concierto que, a partir de una crítica negativa de Venus González Olaza, amigo y productor y promotor de Feliberto, levantó una intensa polémica, bastante intrascendente en sí, pero interesante por la intervención de Feliberto, que hizo una defensa de la importancia de establecer criterios justos para la valoración del arte. Habría que recordar que el pensamiento clarificador y flexible de Paz Ferreira estableció una lucha con la falsa oposición. Estoy citando fragmentos del libro de Juan Flo, que recoge las conferencias de Paz Ferreira. Cito nada más que algunas frases de Paz Ferreira que me parecen significativas. Estableció una lucha contra la falsa oposición, confió en el sitio fluido y rechazó la esquematización. Consideró el pensamiento discursivo como un instrumento de notas fijas, con sus ideas solidificadas por la acción de la palabra. Desconfió, en fin, de las posibilidades de la palabra para transmitir la fluidez del pensamiento. En un artículo que analiza la relación entre Carlos Paz Ferreira y Feliberto Hernández, Ricardo Pallares consideró que la reflexión en Feliberto estuvo lejos del tópico de las insuficiencias, dificultades y teorías del lenguaje, y que en todo caso se inscribe en un proceso narrativo con propósito decididamente creador. Quisiera señalar que Feliberto parece haber necesitado explicitar en una conferencia y un texto de ficción su superación de la desconfianza en el lenguaje con su amigo y maestro, que su amigo y maestro admirado sustentaba, es decir, Carlos Paz Ferreira, ¿no? Aquí tengo un problema para fechar un texto de Feliberto. Tengo una fecha 1937 y después que me la aporta Ignacio Baster y Jean-Philippe Bernabé, que está aquí, pero que no he podido confirmar del todo. Es probable que sea así. Las publicaciones de Feliberto tampoco nos aproximan en algo al momento, pero no demasiado, porque muchas veces él escribió y publicó cuando pudo, y a veces hay diferencias de muchos años entre lo que él escribe y lo que aparece publicado. Pero bueno, sin poder precisar exactamente el momento de escritura, hay un ensayo de Feliberto que se llama Algo sobre la realidad de Paz Ferreira. En este ensayo, Feliberto explica el pensamiento de Paz y destaca la importancia de su actitud de respeto hacia la complejidad de la realidad, su no aceptación de abstracciones o simplificaciones escamoteadoras. Señala la importancia de valorar la palabra en su contexto. Escribe Feliberto, lo cito: la palabra debe vivir creando en su relación con otras palabras el contexto que dé a cada hombre su sentimiento propio. La palabra tiene que ser un esfuerzo grande y honrado hacia lo concreto, pero tiene que tener la cualidad de modificarse y crecer con la vida del pensamiento. Creo que sin discutir explícitamente a Ferreira, Feliberto transforma la desconfianza del maestro en la palabra al reconocer su plasticidad. Este movimiento interior rastreable que en esta reflexión tiene un correlato en uno de los textos de crítica ficción titulado El Peluquero, que integra el conjunto reunido por María del Carmen González bajo el título El Tratado de Budología. Cito a María del Carmen: una serie de textos que tienen como tema la escritura como experimentación y motivo de reflexión teórica.
fragmento narrativo El peluquero consta de 3 folios a máquina con correcciones manuscritas en letra cursiva. La caligrafía que utilizó Feliberto hasta comienzos de los años 40, eso nos permite cierta posibilidad de ubicar las cosas. El texto comienza: una palabra puede ser un llamado terrible en la historia de un hombre. Luego el narrador describe los efectos posibles de una palabra, crea una escena de escritura en la que quien escribe plantea las consecuencias interiores y textuales que la concentración en una palabra pudiera generar. Pasa a relatar el naufragio sufrido porque fue inundado y ahogado por el llamado de la palabra. Dice que perdió el conocimiento y sigue contando que toda su vida pasó por su mente en un instante antes de la asfixia. Continúa, lo cito. Cuando ya había repasado todo y llegué al momento en que precisamente la manifestación se me venía encima, vi a mis amigos, a los que defendían la palabra a pesar de saber que ésta no le había servido del todo, que les había traicionado. Bueno, yo pensé, lo que ahora hubiera convenido hubiera sido un discurso en favor de la palabra, en que no solo se dijera en él todo lo malo que han hecho con ella, sino lo bueno, cuando por ella conocimos también lo mejor de los hombres, de su esfuerzo, de su consuelo, de su bien, de su esperanza, de su amor, de cuando ella sirvió lo mejor que pudo para estas mismas cosas y tantas cosas tiernas y verdaderas que pensé de ella en el gran repaso. Entonces quise improvisar un discurso que empezara así: no tengo palabras con que elogiarla. Fin de cita. El texto Juan Méndez, su almacén de ideas o diario de pocos días, es una indagación desafiante sobre el lenguaje literario. Fue escrito en 1929 y publicado recién en los años 40. Quien escribe se pregunta qué es un narrador, para qué se escribe, qué es un título, qué es un personaje, qué es la trama, si debe existir, cómo se lee el texto que está surgiendo entre los ojos del lector. En su desarrollo, Juan Méndez se cruza e integra fragmentos de otro texto titulado El teatrito. Parecería que Feliberto escribía fragmentos independientes que probaba cruzar y sumar para ver el resultado de los contactos que establecía. Tal vez pueda entenderse este procedimiento como una manera de textualizar la casualidad. En el juego de cruces entre Juan Méndez y el teatrito, está sondeando un abismo. Llega a la idea de que la escritura no alcanza para... Sí, el escritor está sondeando un abismo. Llega a la idea de que la escritura no alcanza para comprender. Y si esto es así, no tiene sentido realizar el deseo de escribir. Pero esta noción es intolerable. Los manuscritos muestran un momento de correcciones especialmente intenso. La compulsión a seguir escribiendo es más fuerte y genera el desdoblamiento del sujeto. Cito lo que finalmente quedó en Juan Méndez. Dice: pero mi deseo, a medida que pasó el tiempo, insistió con tanta realidad y tanta violencia, como si hubiera nacido dentro de mí un personaje con una absurda y fatal existencia. Esa posibilidad de encontrar y decir el desdoblamiento interior gracias a la escritura, creo, es uno de los viajes que van en el sentido del músico al escritor. La manera de Feliberto de centrarse en el movimiento de recordar, según anotó Alberto Giordano, que hizo posible en los años 40 la emergencia de Por los tiempos de Clemente Colli, El caballo perdido, En tierras de la memoria, se alimenta en parte de esta experiencia de decir la división interior formulada en Juan Méndez, su almacén de ideas o diario de pocos días. Pero para comprender el pasaje hacia la escritura de estas grandes obras de los primeros 40, creo que hay que tener en cuenta también las cartas que entre 1935 y 1942 escribió a Amalia Nieto. Sería necesario volver al año 35 y al homenaje que el 31 de julio se le brinda en el Ateneo de Montevideo. Allí Feliberto se reencontró con Amalia Nieto. Intelectual y pintora, Amalia había estado formándose en Europa entre 1929 y 1931 y estaba vinculada a la Asociación de Arte Constructivo dirigida por Joaquín Torres García, que presidía el homenaje. Iniciaron una relación amorosa y junto a Amalia comenzaría un proceso de escritura que abrirá otro camino hacia su obra futura. El deseo de querer ser escritor surge en las cartas a Amalia. Ese anhelo, la configuración de esa proyección de sí mismo,
lo lleva a reelaborar lo experimentado, a madurarlo y a gestar algo nuevo. Se podría evocar la hermosa carta enviada desde Las Flores el 21 de agosto de 1940, en que Feliberto le transmite a Amalia su decisión de escribir sea como sea. Pero esta carta es ya un punto de llegada. Me parece que las cartas en conjunto pueden ser consideradas un puente hacia esa nueva situación de querer, sobre todo escribir. En ella Feliberto realizó un ejercicio de mirarse y contar su entorno que no hacía en la literatura de aquellos años. Para Amalia, elabora pensamientos sobre el arte de ambos y aprende a narrar su presente, a hacer de escritura y vida. Feliberto y Amalia reiteran la voluntad de contarse todo. La puesta en práctica de esa ambición compartida y la imposibilidad de hacerlo tal vez alimente su nueva escritura ligada a la vida y al recuerdo, con ambición de relato y realización en fragmentos. Las tres narraciones que cuentan el movimiento de recordar se balancean entre el impulso de concentración sobre un lapso del pasado, una experiencia determinante relacionada con la música y la visión en fragmentos. Cuando decide que va a ser escritor, comienza el duelo del músico. Seguirá tocando, aunque esporádicamente. El sentimiento de pérdida parece sobre todo referirse al mundo al que la música lo ligaba, los maestros de música y la gente de las pequeñas ciudades provincianas con su sentimiento ingenuo del arte y el artista. En un sentido distinto al habitual, Feliberto volvió a Amalia su lectora. Lo fue y especialmente calificada, pero pienso en una transformación interior más difícil de asir, que hace de Amalia la lectora ideal, por el amor que en ese momento sentía y porque necesitaba el espejo de una mente creativa. La escucha de Amalia propicia lo que Feliberto llama sus monólogos, es decir, sus reflexiones sobre el arte y la vida. En cierta medida continúa con el enlace pensamiento-literatura de la escritura de esos años, pero incorporando la dimensión de las circunstancias concretas en las que está inserto, como lo hacían los espectáculos conferencia que paralelamente estaba realizando. Escribiéndole a Amalia, crea al lector ideal, el que necesita para la nueva identidad y la nueva literatura que está concibiendo. Las cartas son procesos de escritura y documentos de pensamientos, emociones, lecturas, reflexiones sobre arte. Tal vez no debería dejar de señalar la presencia en las cartas de un diálogo con Joaquín Torres García que exigiría mayor estudio. Las ideas de Torres están presentes en Amalia y sus creaciones, pero Feliberto también estableció con él un vínculo personal. Es posible pensar que Torres y Amalia pueden haber proporcionado a Feliberto la confianza en sí mismo y en las palabras que acopió para el desafío de lanzarse a ser escritor. Torres García podría ser también un maestro para Feliberto, aunque de manera compleja, porque lo respeta y lo cela. Fue frecuente la contraposición de las figuras de Torres García y Carlos Ferreira, al que Feliberto parecía incondicionalmente adherido, pero que revisó sin puntualizarlo, con su manera amable y poco enfática de discutir. Tal vez el pensamiento y las actitudes de Torres hayan ayudado a Feliberto a establecer cierta distancia con su admirado Paz Ferreira. En un artículo de homenaje a los 100 años del nacimiento de Feliberto, Wilfredo Penco, llamó la atención sobre la importancia de la influencia del pensamiento y el arte de Joaquín Torres García. El mismo año del inicio de esa correspondencia, Torres publicó el libro Estructura, 1935. Penco sugiere su incidencia en el proceso literario de Feliberto, fundamentalmente a partir de la idea de construcción. Dice que pudo haber incidido en el proceso de elaboración de Por los tiempos de Clemente Cole, su primera obra que presenta una índole estructurada, a diferencia de los breves títulos que la precedieron, los libros sin tapas. También se pueden encontrar resonancias de ese libro de Torres en la importancia atribuida a la materialidad de lo artístico y en la idea de que para crear no hay que imitar la realidad, pero sí partir del objeto de su respeto. Para terminar, sin poder hacerlo en realidad, es posible pensar que para lanzarse a narrar el movimiento de recordar, Feliberto necesitó de las experimentaciones de los años 20 y 30 en la música y la escritura.
Fue perfeccionando su técnica, como quería el intérprete, y fue afinando su oído interior, que también necesitaba de la música de las palabras y de su plasticidad para transmitir la experiencia. La actitud vanguardista puede encontrarse en la voluntad expresa de escribir sobre lo que no se sabe al comienzo de Por los tiempos de Clemente Collin, o en la inmediatez de la percepción, el extrañamiento del niño entre los muebles de la sala de la señorita Selina en las primeras páginas del Caballo Perdido, o en la manera de mantener la estructura fragmentaria en textos de mayor aliento que aspiran a conquistar nuevos lectores. Acercarse a Feriberto es comprobar su sabiduría y la consistencia de su misterio. El extraño viaje que es su obra, en palabras de Jean Michaud, citado al comienzo, incita una vez más a volver a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Para acreditar tu condición de académica, te voy a hacer la entrega de este diploma y de esta medalla. Le voy a pedir a Virginia que te coloque también el... La Asociación de Profesores de Literatura de Uruguay también me acompaña con estas flores.